Piloto da conferencias a mujer negra sobre etiqueta de vuelo. Segundos después, ella lo deja en tierra permanentemente. Muy por encima de las nubes, la turbulencia sacudió el avión con una ferocidad que dejó incluso a los viajeros más experimentados aferrados a sus reposabrazos. En la cabina, la tensión era palpable, ya que cada decisión llevaba el peso de la vida o la muerte. En medio del caos, un pasajero en primera clase se levantó, no en pánico, sino para actuar. Lo que nadie sabía era que este no era un pasajero ordinario. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan historias como esta, los invito a darle like a este video y suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Díganos en los comentarios desde donde nos ven y quédense hasta el final para saber qué pasa después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Manténganse atentos, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. El aire fresco de la mañana estaba cargado con el suave zumbido de motores en el bullicioso aeropuerto de la ciudad. Adriana Carter ajustó la correa de su modesto bolso de cuero mientras caminaba por la amplia terminal. Su piel oscura brillaba ligeramente bajo las luces fluorescentes. Su cabello estaba recogido con pulcritud, y su atuendo casual, jeans combinados con una sencilla camisa abotonada, le daba un aire accesible. Pero detrás de su tranquila apariencia se escondían décadas de experiencia como piloto condecorada de la Fuerza Aérea, una verdad que rara vez necesitaba anunciar. Adriana escaneó los letreros de la terminal, sus ojos afilados pero serenos, y se dirigió hacia la fila de registro de primera clase. Aunque había volado innumerables veces, este sería su primer vuelo comercial desde su retiro. Una leve sonrisa asomó en sus labios al pensar en el simple placer de visitar a su familia sin las presiones del trabajo. La idea de ver el rostro de su sobrina al llegar era suficiente para hacerle olvidar el peso de su bolsa de lona. Cuando Adriana se acercó al mostrador, notó que los ojos de la gente parpadeaban brevemente, una mirada fugaz a su atuendo, su bolso y su rostro. Era el tipo de mirada a la que Adriana se había acostumbrado, pero de la que nunca se había vuelto completamente inmune, un tipo de juicio silencioso que podía sentir más que ver. Buenos días, dijo Adriana, con voz serena y educada. El agente dudó, luego sonrió, una expresión practicada que no llegó del todo a sus ojos. Buenos días, ¿puedo ver su boleto y su identificación? Adriana entregó sus documentos sin comentar, observando cómo la mirada de la gente se detenía un poco demasiado tiempo en su boleto de primera clase. Ahí estaba de nuevo, ese destello de duda, casi imperceptible pero inconfundible para alguien que lo había visto demasiadas veces. La sonrisa educada de la gente se desvaneció por una fracción de segundo antes de regresar con toda su fuerza. Gracias, señorita Carter, dijo finalmente, con un tono ligeramente más profesional, casi como si se hubiera dado cuenta de que Adriana había notado su vacilación. Todo listo. Que disfrute su vuelo. Adriana asintió, tomando sus documentos de vuelta. Gracias. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, su comportamiento tranquilo permanecía intacto, aunque no pudo evitar un leve apretón en el pecho. Se dijo a sí misma que no importaba. Nunca importaba, no cuando sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. No estaba allí para demostrarle nada a nadie. La fila de seguridad avanzaba con fluidez, pero Adriana captó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Una familia a su izquierda hablaba en voz alta sobre sus planes de vacaciones, mientras una pareja joven debatía si debían mejorar a clase ejecutiva. Detrás de ella, sintió los débiles murmullos de curiosidad, un murmullo bajo de dos hombres de mediana edad que habían notado su pase de abordar de primera clase. ¿Primera clase? No la veía en eso, murmuró uno de ellos, lo suficientemente alto como para que Adriana lo oyera. Ella lo ignoró. No valía la pena darse la vuelta ni darles la satisfacción de un reconocimiento. Había aprendido hace mucho a dejar que esos comentarios se deslizaran, aunque todavía dejaban un sabor amargo. Después de pasar por seguridad, Adriana se dirigió al salón de primera clase, un oasis sereno lejos del caos de la terminal.
Al entrar, la recepcionista le dio una bienvenida más cálida que la del agente de registro, tal vez influenciada por la tranquila confianza de Adriana. Al instalarse en un sillón mullido, abrió su libro y se permitió relajarse. Un momento de reflexión silenciosa. Esto era lo que Adriana había anticipado, un breve escape de su meticulosamente planificada vida militar. El anuncio de abordaje llegó pronto, sacando a Adriana de su ensueño. Recogió sus pertenencias y caminó hacia la puerta, donde la tripulación de vuelo saludaba a los pasajeros. Adriana notó al capitán entre ellos, un hombre blanco, alto, de mediana edad, con cabello entrecano. Su postura era imponente, y su sonrisa, apenas perceptiblemente altanera, mientras saludaba a los pasajeros que ingresaban a la cabina de primera clase. Cuando Adriana entregó su pase de abordar al asistente de la puerta, sintió que los ojos del capitán se posaban sobre ella. Al entrar en la sección de primera clase, el capitán siguió sus movimientos de cerca, con una expresión intensa pero difícil de leer. Adriana eligió un asiento junto a la ventana y comenzó a acomodarse, sus movimientos deliberados y sin prisa. Podía sentir la mirada del capitán, como un reflector iluminando cada una de sus acciones. Entonces, justo cuando ajustaba su bolso debajo del asiento frente a ella, el capitán se acercó. «Disculpe, señora», dijo con una voz medida pero con un leve tono de filo. «¿Está segura de que este es su asiento?» Adriana levantó la vista, encontrando su mirada con firmeza. «Sí, lo estoy». Los ojos del capitán se dirigieron a su pase de abordar, que ella no había ofrecido pero que había colocado ordenadamente sobre su mesa auxiliar. Sus labios se tensaron apenas antes de añadir, «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden». A veces los pasajeros se confunden con las asignaciones de asiento. Sus palabras eran corteses, pero la implicación era clara como el agua. Adriana permitió que se asentara una pausa entre ellos, su mirada inmutable. «Le aseguro, capitán, que no hay confusión». Por un momento, el capitán pareció sorprendido por su respuesta calmada pero firme. Luego, recuperándose rápidamente, esbozó una sonrisa tensa. «Por supuesto». «Bueno, espero que disfrute su vuelo. Avísenos si necesita algo». Adriana asintió una vez, su expresión neutral mientras él se alejaba. Pero al recostarse en su asiento, no pudo evitar la ligera tensión que se enroscaba en su pecho. Esto no era nuevo, pero seguía doliendo. Y algo le decía que no sería la última vez que escucharía del capitán Banks. Los motores rugieron al encenderse mientras el avión comenzaba a rodar hacia la pista y Adriana cerró los ojos, preparándose para el despegue. Poco sabía ella que este vuelo la llevaría en un viaje mucho más allá de las nubes y directo a una confrontación que no había anticipado. El suave zumbido de los motores llenó la cabina mientras el avión alcanzaba la altitud de crucero. Adriana abrió los ojos y miró por la ventana, observando cómo las nubes de la mañana se extendían interminablemente bajo ellos. El cielo era de un azul pálido suave, rayado con la luz dorada del sol naciente. Era una vista que había visto innumerables veces antes, pero que nunca dejaba de tocar una fibra profunda dentro de ella. Este era su hogar, los cielos abiertos, los vastos horizontes. Era donde pertenecía. La asistente de vuelo se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Le gustaría algo de beber, señora? Adriana levantó la vista y sonrió educadamente. Solo agua, por favor. La asistente asintió, pero parecía distraída, sus ojos desviándose brevemente hacia el asiento de Adriana y luego de regreso a su rostro. La sonrisa que devolvió era delgada, casi superficial, como si ofrecer algo más le costara. Adriana lo notó pero no dijo nada. Había aprendido que el silencio podía ser tan poderoso como las palabras. La asistente le entregó el agua y siguió adelante, ofreciendo una recepción notablemente más cálida al hombre sentado al otro lado del pasillo, en un traje a medida. Adriana tomó un sorbo del agua fresca y volvió a concentrar su mirada en la ventana, dejando que la ligera tensión se disipara. Unos minutos después, la voz del capitán resonó por el intercomunicador.
Su tono era suave y autoritario, el tipo de voz que sugería que disfrutaba escucharse a sí mismo. Dio la bienvenida a los pasajeros, ofreció un breve resumen de la ruta de vuelo y anunció que estaban volando a una altitud de 35.000 pies. Y para nuestros pasajeros de primera clase, añadió, con un aire de superioridad, me gustaría recordarles que nuestro objetivo es proporcionar el más alto nivel de comodidad y servicio. Por favor, no duden en informar a la tripulación si hay algo que necesiten. Si hay algo que podamos hacer. Para hacer su experiencia más placentera. Adriana levantó una ceja ante el tono ligeramente condescendiente. Era sutil, pero algo en la forma de expresarse del capitán se sentía menos como una invitación y más como un conjunto de instrucciones sobre cómo comportarse. Se recostó en su asiento, decidiendo ignorarlo, aunque un leve malestar permaneció. Media hora después, el capitán salió de la cabina. Caminó por el pasillo con pasos deliberados, su mirada escaneando la cabina. Sus ojos se posaron en Adriana, y su expresión se endureció, casi imperceptiblemente, antes de acercarse a su asiento. Buenos días de nuevo, dijo, su voz baja pero lo suficientemente firme como para captar la atención de los pasajeros cercanos. No pude evitar notar antes que parecía no estar familiarizada con algunas de nuestras comodidades de primera clase. ¿Puedo ofrecerle alguna orientación? Adriana parpadeó, momentáneamente sorprendida por el enfoque inesperado. Colocó su vaso de agua sobre la bandeja y se giró para enfrentarlo por completo. Agradezco la oferta, capitán, pero estoy bastante cómoda. Gracias. El capitán sonrió tensamente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto. Solo quería asegurarme de que todos nuestros pasajeros estén al tanto de la etiqueta y las expectativas que tenemos en esta cabina. Es importante mantener cierto estándar, ¿no cree? Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicaciones. Adriana sintió el peso de varias miradas ahora dirigidas hacia ella. Podía percibir la curiosidad, el juicio, y quizá incluso la aprobación silenciosa de aquellos que compartían las suposiciones del capitán. Inhaló lentamente, estabilizándose. Soy muy consciente de los estándares, capitán, dijo con calma, su tono firme pero sereno. He viajado extensamente y entiendo cómo funcionan las cosas. La sonrisa del capitán vaciló, pero se recuperó rápidamente. Me alegra oírlo, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Si necesita alguna asistencia, no dude en pedirla. Que disfrute su vuelo. Se enderezó y continuó por el pasillo, dejando tras de sí un sutil rastro de tensión. Las manos de Adriana se apretaron contra los reposabrazos de su asiento mientras lo veía alejarse. Había encontrado hombres como él antes, hombres que usaban la autoridad no como herramienta de liderazgo, sino como un arma de control, siempre rápidos para recordar a otros cuál era supuestamente su lugar. Al otro lado del pasillo, el hombre del traje a medida sonrió con desdén, sus ojos cruzándose brevemente con los de Adriana antes de volverse. Captó un comentario susurrado desde la fila detrás de ella, algo sobre actualizaciones y saber cuál es su lugar. Las palabras fueron silenciosas, destinadas solo para consumo privado, pero se escucharon, lo suficientemente fuerte como para que ella las oyera. Adriana cerró los ojos por un momento, obligándose a dejar que la ira se disipara. No valía la pena, no aquí, no ahora. El avión continuó su curso, y la cabina retomó el ritmo suave del vuelo. Adriana intentó concentrarse en su libro, pero las palabras en la página se difuminaron mientras su mente reproducía la interacción. El tono del capitán, sus palabras, su misma presencia, llevaban el peso de un desafío, una prueba de su compostura, su paciencia, su determinación. Había pasado años en entornos donde el respeto se ganaba, donde las acciones hablaban más fuerte que las apariencias. En la Fuerza Aérea, no había lugar para la duda, ni espacio para suposiciones. Sus habilidades la definían, no el color de su piel, ni su género, ni la forma en que vestía o se desenvolvía. Pero aquí afuera, en el mundo civil, esos viejos prejuicios persistían como una nube de tormenta en el horizonte.
Adriana se recostó, su mirada desviándose una vez más hacia la ventana. Las nubes abajo eran espesas e impenetrables, un mar blanco que se extendía interminablemente en todas direcciones. Por primera vez en años, sintió una punzada de frustración, no hacia el capitán, no hacia los susurros, sino hacia el puro agotamiento de todo esto. La constante necesidad de probarse a sí misma, de elevarse por encima de las mezquindades y los prejuicios, pesaba sobre su espíritu. Pero se negó a dejar que se notara, no aquí, no ahora. No cuando sabía que su fortaleza, su compostura, su inquebrantable confianza eran sus mayores armas. Mientras el avión continuaba su vuelo, Adriana hizo una promesa silenciosa. No permitiría que nadie, ni el capitán, ni los pasajeros, ni nadie, la definiera o la menospreciara. Ella había enfrentado desafíos mucho mayores en su vida, y este no sería diferente. La más leve de las sonrisas se dibujó en sus labios mientras pensaba en la ironía. El capitán podría considerarse una autoridad en el aire, pero no tenía idea de a quién estaba sermoneando. Ninguna idea en absoluto. El vuelo se había asentado en un ritmo tranquilo, el leve zumbido de los motores sirviendo como telón de fondo al ocasional tintineo de vasos y al murmullo bajo de conversaciones en la cabina de primera clase. Adriana finalmente había logrado sumergirse en su libro, dejando que la familiar comodidad de las palabras calmara sus nervios alterados. Bebía su agua lentamente, saboreando la frescura contra la sequedad de su garganta. Entonces, una ligera sacudida estremeció la cabina. No fue mucho, un leve temblor que la mayoría de los pasajeros no habrían notado, pero los instintos afinados de Adriana, perfeccionados durante décadas en la Fuerza Aérea, lo captaron de inmediato. Dejó su vaso y miró por la ventana, escaneando el horizonte. Las nubes se habían espesado, sus bordes antes suaves ahora más definidos, más oscuros. Un cambio en la presión atmosférica era palpable, incluso para alguien sentado en la seguridad de la cabina. La voz del capitán sonó por el intercomunicador, su tono profesional pero ligeramente tenso. Damas y caballeros, hemos encontrado algo de turbulencia inesperada. Por favor, permanezcan sentados y abrochen sus cinturones de seguridad. Deberíamos salir de esto en breve. Adriana miró alrededor de la cabina. La mayoría de los pasajeros obedecieron, sus movimientos sin prisa. Algunos intercambiaron miradas nerviosas pero rápidamente volvieron a sus conversaciones o películas. Adriana, sin embargo, mantuvo su mirada fija en la ventana, sus dedos sujetando ligeramente el reposabrazos. No estaba nerviosa, ni mucho menos, pero sus años de experiencia le decían que permaneciera alerta. El avión volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza, el movimiento repentino arrancando algunos jadeos. Los compartimentos superiores vibraron levemente y las señales de cinturón de seguridad sonaron con un tono agudo y autoritario. Adriana ajustó instintivamente su postura, inclinándose ligeramente hacia adelante, con sus sentidos ahora completamente activados. La turbulencia empeoró, cada sacudida más pronunciada que la anterior. Adriana notó la ligera inclinación del avión, la forma en que descendía y ascendía de manera desigual, como si luchara contra una fuerza invisible. Sus ojos se entrecerraron mientras catalogaba mentalmente las posibilidades, cizalladura del viento, actividad tormentosa inesperada, tal vez incluso un problema mecánico. Ya había enfrentado todo eso antes, pero esta vez, estaba impotente para actuar. Los auxiliares de vuelo se movieron rápidamente por los pasillos, revisando cinturones de seguridad y ofreciendo palabras de tranquilidad. El hombre al otro lado del pasillo de Adriana, que antes se había burlado de ella, ahora sujetaba con fuerza los reposabrazos, su rostro pálido. Adriana no pudo evitar notar la ironía, la confianza, al parecer, era tan frágil como el vidrio. Entonces llegó el anuncio. La voz del capitán, calmada pero con un tono inconfundible de tensión, cortó el ambiente en la cabina. Estamos experimentando más turbulencia de la esperada. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Estamos redirigiendo la ruta para evitar lo peor. Adriana frunció el ceño.
Redirigir no era una decisión que se tomara a la ligera, significaba que la turbulencia no era solo una molestia, sino un riesgo. Su mirada volvió a la ventana. Las nubes eran ahora de un gris profundo y turbulento, y pudo ver destellos de relámpagos en la distancia. Sabía lo que significaba eso, nubes cumulonimbos, la peor pesadilla de un piloto. Células de tormenta como estas eran impredecibles, con fuertes corrientes ascendentes y descendentes capaces de desestabilizar incluso las aeronaves más avanzadas. Otra sacudida, más fuerte que antes, hizo que la cabina se tambaleara. Un carrito de bebidas retumbó contra sus restricciones y uno de los compartimentos superiores se abrió, dejando caer una almohada de viaje en el pasillo. Los pasajeros jadearon audiblemente, la calma anterior reemplazada ahora por la inquietud. Adriana ajustó su cinturón de seguridad y se sentó más erguida, su mente trabajando rápidamente. El intercomunicador sonó de nuevo. Esta vez no era la voz del capitán, sino la del copiloto, y llevaba una nota de urgencia. Damas y caballeros, estamos enfrentando un clima severo por delante. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados. Tenemos la situación bajo control. Pero Adriana sabía que no era cierto. Las palabras del copiloto no eran para ella, eran para los pasajeros. Una aviadora experimentada como Adriana podía escuchar la tensión detrás de las tranquilizadoras palabras, la cuidadosa elección de frases destinadas a ocultar la verdadera gravedad de la situación. A medida que la turbulencia se intensificaba, las manos de Adriana descansaban ligeramente sobre los reposabrazos, su cuerpo alineándose instintivamente con los sutiles movimientos del avión. No tenía miedo, había enfrentado cosas mucho peores en su vida, pero estaba frustrada. Aquí estaba, sentada sin poder hacer nada, mientras el avión navegaba por condiciones que ella había dominado cientos de veces antes. Entonces notó algo extraño. El tono de los motores cambió, emitiendo un sonido grave y desigual que le envió un escalofrío por la espalda. Era una señal clara de un problema, uno que ninguna cantidad de turbulencia podía explicar. Era el sonido de una maquinaria luchando, de sistemas bajo presión. Sus instintos le gritaban que actuara, pero se contuvo. Ahora solo era una pasajera, una piloto retirada sin autoridad aquí. Sin embargo, cada fibra de su ser le instaba a levantarse, a tomar el control, a hacer algo. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma, a observar. El avión dio un sacudón violento, más fuerte que antes, lanzando algunos objetos no asegurados al pasillo. Un suspiro colectivo recorrió la cabina, seguido de murmullos de pánico. En algún lugar de la sección económica, un niño comenzó a llorar, un sonido que cortó la creciente tensión como un cuchillo. Adriana ajustó aún más su cinturón de seguridad y se preparó, con los ojos dirigidos hacia la puerta de la cabina. Si las cosas continuaban así, tal vez no tendrían otra opción. El capitán y el copiloto necesitarían ayuda, quisieran admitirlo o no. Otro brusco sacudón hizo que una asistente de vuelo tropezara y se apoyara contra un asiento. Fue entonces cuando Adriana tomó su decisión. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie con cuidado, estabilizándose contra los movimientos inestables del avión. Los pasajeros la miraban, con rostros que mostraban una mezcla de confusión y miedo. «Señora, por favor siéntese», llamó una de las asistentes, con la voz aguda por el pánico. Adriana se volvió hacia ella, con la voz firme pero serena. «Necesito hablar con el capitán». La asistente dudó, claramente insegura de cómo responder. «Señora, debe permanecer sentada. Es peligroso». «Entiendo los riesgos», interrumpió Adriana, con un tono que no admitía discusión. «Pero tengo más de 20 años de experiencia de vuelo, y sé lo que está sucediendo ahí arriba. Tal vez necesiten ayuda». Los ojos del asistente se agrandaron ligeramente, pero no se movió. Adriana avanzó, estabilizándose con los respaldos de los asientos mientras el avión volvía a sacudirse. Llegó a la puerta de la cabina y golpeó con firmeza, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo,
sino por el peso del momento. Era hora de que el capitán se diera cuenta de con quién estaba tratando. El avión tembló nuevamente, su estructura crujiendo bajo la tensión de las corrientes de aire turbulentas. Los nudillos de Adriana permanecieron firmes contra la puerta de la cabina, su cuerpo equilibrado contra los movimientos del avión. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, cada golpe una afirmación deliberada de su presencia. Detrás de ella, la cabina de primera clase se había vuelto tensa. Los pasajeros susurraban entre ellos, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y el miedo. Una asistente de vuelo se apresuró hacia ella, su rostro pálido y tenso. Señora, comenzó la asistente, con una voz que mezclaba urgencia y exasperación, necesito que regrese a su asiento de inmediato. El capitán está manejando la situación. Adriana se volvió hacia ella, tranquila pero inquebrantable. Entiendo que sigues el protocolo, pero te estoy diciendo que podría necesitar ayuda. Soy una piloto retirada de la Fuerza Aérea. He manejado emergencias como esta antes. La asistente parpadeó, desconcertada. ¿Es usted piloto? Adriana asintió. Sí. ¿Y si esta turbulencia continúa empeorando, o si ese tono del motor es lo que creo que es, van a necesitar toda la ayuda que puedan conseguir? La asistente dudó, dividida entre su entrenamiento y el peso de las palabras de Adriana. Otro sacudón estremeció la cabina, casi haciendo que perdiera el equilibrio. Adriana extendió la mano, estabilizando a la joven con un agarre firme. Por favor, dijo Adriana, su voz más suave pero igual de resuelta, déjame hablar con el capitán. A regañadientes, la asistente presionó un botón junto a la puerta de la cabina. El pequeño panel del intercomunicador cobró vida con un chisporroteo. Capitán Banks, hay una pasajera aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es una piloto retirada. Una larga pausa siguió, el silencio lleno de estática se alargaba incómodamente. Adriana solo podía imaginar la conversación que tenía lugar al otro lado de la puerta, el capitán probablemente rechinando ante la idea de permitir que una pasajera entrara en su territorio. Su orgullo chocando con la realidad de la situación. Finalmente, la voz del capitán se escuchó, dura y cortante. Lo estamos manejando. Dígale que regrese a su asiento. La mandíbula de Adriana se tensó. Había esperado algo así, pero no se dejó disuadir. Acercándose más al intercomunicador, habló directamente en él, su tono firme y autoritario. Capitán Banks, esto no se trata de cuestionar su autoridad. Se trata de garantizar la seguridad de todos en este avión. He registrado más de 2 décadas de tiempo de vuelo, incluyendo emergencias mucho peores que esta. Si necesita ayuda, estoy aquí. Otra pausa. El suave zumbido de los motores volvió a fallar, ese gemido desigual perforando el aire como una alarma que solo ella parecía escuchar. Era el sonido de una maquinaria llevada al límite, y Adriana sabía que el tiempo se estaba acabando. La puerta de la cabina se abrió con un silbido, revelando el espacio estrecho más allá. El capitán Banks estaba allí, su expresión inescrutable pero su postura tensa. Su uniforme estaba impecable, las barras de capitán brillaban bajo la tenue luz, pero una ligera capa de sudor brillaba en su frente. Detrás de él, el copiloto miraba por encima del hombro, su rostro pálido y visiblemente estresado. Adelante, dijo Banks con brusquedad, haciéndose a un lado para que Adriana pudiera pasar. Su tono dejaba claro que esto no era un gesto de bienvenida, sino uno de necesidad resignada. Adriana entró en la cabina, el espacio confinado instantáneamente familiar. Filas de instrumentos y pantallas brillaban con datos, y el suave y rápido pitido de una alerta llenaba el aire. Sus ojos escanearon los paneles instintivamente, su mente catalogando la información con precisión practicada, fluctuaciones de altitud, advertencias de cizalladura del viento, y ahí estaba. El indicador parpadeante de un desequilibrio en el motor. Vientos cruzados severos, dijo Banks, su voz tensa mientras señalaba la pantalla del radar. Y uno de los motores está sobrecalentado.
Estamos cambiando de ruta para evitar lo peor, pero hemos perdido la comunicación principal con el control de tráfico aéreo. Adriana asintió, procesando ya la situación. ¿Y las comunicaciones secundarias? Intermitentes, respondió el copiloto, su voz tensa. Estamos intentando restablecerlas, pero no son confiables, terminó Adriana por él. Se acercó al panel de instrumentos, sus dedos flotando cerca de los controles sin tocarlos. ¿Han revisado los sensores de flujo de aire? En condiciones como estas, podrían estar dando datos erróneos. Banks se tensó visiblemente. Lo hemos revisado. Este no es nuestro primer vuelo. Adriana sostuvo su mirada con calma. Nunca dije que lo fuera. Pero esta tampoco es mi primera emergencia. Su tono no tenía malicia, solo la confianza tranquila de alguien que había enfrentado situaciones mucho peores y había salido adelante. El copiloto miró entre ellos, su expresión una mezcla de incomodidad y esperanza silenciosa. Adriana podía sentir la tensión que irradiaba de Banks, su orgullo luchando con la realidad de la situación. Otro sacudón fuerte estremeció el avión, la nariz bajando bruscamente antes de estabilizarse. Adriana se agarró al respaldo de la silla del copiloto, manteniéndose firme. Necesitamos equilibrar el empuje manualmente, dijo, su voz calmada pero urgente. El piloto automático no puede manejar estas condiciones. Está sobrecompensando y poniendo más tensión en los motores. Banks dudó, sus manos apretándose sobre los controles. Adriana pudo ver la duda reflejarse en su rostro, el conflicto de un hombre que había pasado años en control ahora forzado a considerar la posibilidad de que alguien más supiera más. Confíe en mí, dijo ella en voz baja. No estoy aquí para tomar el mando. Estoy aquí para ayudar. El copiloto intervino, su voz temblando ligeramente. Capitán, puede que tenga razón. Los ajustes del piloto automático son demasiado erráticos, ya hemos visto una caída del 2% en la eficiencia del empuje. Banks exhaló con fuerza, sus hombros hundiéndose ligeramente. Sin decir una palabra, desactivó el piloto automático. El avión respondió casi de inmediato, los controles manuales reaccionando a los ajustes más finos de sus manos. Adriana se inclinó, señalando los indicadores del motor. Reduzca el motor número 2. Redistribuya la carga a los motores 3 y 4, están funcionando más fríos. Los bancos siguieron sus instrucciones de mala gana, sus movimientos precisos pero reacios. El movimiento del avión se suavizó un poco, los violentos sacudidas fueron reemplazados por vibraciones más pequeñas y manejables. Adriana miró el radar, notando la posición de la tormenta en relación con su nueva ruta de vuelo. Necesitamos descender un poco para evitar las corrientes de viento más fuertes, dijo, sus dedos trazando los patrones del clima en la pantalla. Una altitud más baja te dará más control en estas condiciones. Banks apretó los dientes pero asintió, ajustando la trayectoria del avión. La tensión en la cabina comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación tentativa de estabilidad. Por ahora, estaban a salvo, pero Adriana sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. El descenso del avión fue gradual pero deliberado, el morro inclinándose hacia abajo mientras el capitán Banks ajustaba el empuje. La cabina era una cacofonía de sonidos, alertas sonaban, indicadores de motor zumbaban y el murmullo leve de la turbulencia retumbaba en el fondo. Adriana permaneció cerca de los controles, su presencia era un ancla constante en la tormenta de incertidumbre. Sus ojos se movieron al radar de nuevo, estudiando la masa arremolinada del clima adelante. El núcleo de la tormenta se cernía como un espectro oscuro, sus tentáculos extendiéndose a través de su camino. Adriana podía sentir el peso de la situación presionando contra ella, pero su enfoque se mantenía agudo como una navaja. Altitud a 28.000 pies, anunció el copiloto, su voz más firme ahora pero aún teñida de nervios. Manténlo ahí, dijo Adriana, su tono calmado pero autoritario. Veamos si los vientos se estabilizan. Banks no discutió esta vez.
Ajustó el acelerador con cuidado, sus movimientos precisos pero faltos de la confianza que Adriana había visto en otros pilotos experimentados. Ella podía sentir su renuencia a confiar completamente en ella, pero los resultados eran innegables. Las violentas sacudidas habían disminuido, el camino del avión se suavizaba mientras bordeaban los bordes de la tormenta. La cabina cayó en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de la maquinaria y el crujido ocasional de estática del panel de comunicación. Adriana aprovechó la oportunidad para mirar los otros instrumentos, su ojo experimentado captando cada detalle. Las temperaturas del motor se estaban estabilizando, aunque el segundo motor aún funcionaba más caliente de lo que le gustaría. Las reservas de combustible eran adecuadas, pero el desvío había añadido presión a sus tasas de consumo. Se volvió hacia Banks, su expresión neutral. ¿Cuál es tu plan para la aproximación? Él se tensó un poco, su mandíbula apretándose. Nos dirigimos a la pista alterna en el siguiente aeropuerto más cercano. Es más corta pero más cerca, y nos están esperando. Adriana asintió. Bien. Pero ten en cuenta que con estas condiciones necesitarás extender tu trayectoria de planeo. Las pistas más cortas dejan menos margen de error. Lo sé, respondió él, su tono defensivo. Ella no se inmutó, su comportamiento calmado e imperturbable. Estoy segura de que lo sabes. Solo me aseguro de que estemos en la misma página. El copiloto lanzó una mirada nerviosa entre ellos, claramente incómodo con la corriente subyacente de tensión. Adriana decidió enfocar su atención de nuevo en el radar, dando a Banks el espacio para trabajar sin sentirse socavado. Esto no se trataba de demostrar un punto, se trataba de asegurarse de que todos a bordo aterrizaran a salvo. Mientras continuaban su descenso, la turbulencia comenzó a aumentar de nuevo. El avión temblaba, su estructura gruñendo levemente mientras los vientos luchaban contra él. Adriana podía sentir la presión en sus oídos, un recordatorio sutil de la delgada línea entre el control y el caos. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, firme pero desprovista de calidez. Damas y caballeros. Nos estamos acercando a nuestro sitio de aterrizaje alternativo. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. La tripulación se asegurará de que todos estén preparados para el aterrizaje. Adriana miró al copiloto, notando las gotas de sudor en su frente. ¿Cómo están las comunicaciones secundarias?, preguntó, su tono medido. Siguen intermitentes, respondió él, ajustando un dial en el panel. Hemos logrado comunicarnos con la torre, pero la conexión sigue cayendo. Adriana frunció el ceño. La comunicación clara con la torre era crítica durante una aproximación como esta. Sin ella, incluso los pilotos más experimentados podrían quedarse adivinando. Mantén la línea, dijo, y si se cae de nuevo, avísame. El copiloto asintió, sus manos moviéndose hábilmente sobre los controles. A pesar de sus nervios, Adriana podía ver que era capaz, un buen segundo al mando. Solo esperaba que su determinación se mantuviera si la situación empeoraba. La turbulencia se hizo más fuerte a medida que se acercaban al borde de la tormenta, el avión bajando y balanceándose con cada ráfaga de viento. Los pasajeros en la cabina se aferraban a sus reposabrazos, sus rostros pálidos y tensos. Adriana casi podía sentir su miedo colectivo presionando contra ella, un peso silencioso que cargaba mientras se concentraba en la tarea en cuestión. Nos estamos acercando a la trayectoria de planeo, anunció Banks, su voz cortante. Adriana se inclinó hacia adelante, estudiando el radar y el débil contorno del aeropuerto alternativo a lo lejos. La pista ya era visible, una estrecha franja de concreto rodeada de campos. Era muy diferente de las pistas extensas de los aeropuertos principales, pero tendría que bastar. Mantén tu aproximación superficial, aconsejó. Los vientos son fuertes y necesitarás tanto control como sea posible. Banks le lanzó una mirada, su expresión una mezcla de irritación y respeto a regañadientes. Ajustó los controles, sus manos firmes a pesar de la turbulencia. El avión volvió a bajar,
el morro inclinándose ligeramente mientras se alineaban con la pista. Adriana podía sentir el cambio en la presión del aire, los sutiles cambios en el comportamiento del avión mientras luchaba contra el viento. Este era el momento crítico, el punto donde cada decisión, cada ajuste, podía significar la diferencia entre un aterrizaje suave y un desastre. Mientras se acercaban a la pista, el enfoque de Adriana se agudizó aún más. Observaba de cerca los movimientos de Banks, sus instintos listos para intervenir si fuera necesario. Pero para su crédito, manejó la aproximación con cuidado, sus ajustes precisos y calculados. El tren de aterrizaje se desplegó con un leve zumbido, el avión temblando ligeramente mientras se preparaba para el aterrizaje. Adriana podía sentir la tensión en la cabina, la respiración contenida de todos mientras se acercaban al suelo. Tranquilo, murmuró, su voz baja pero firme. Lo tienes. Banks no respondió, pero sus manos se tensaron en los controles. El avión bajó más, la pista acercándose rápidamente. Los vientos luchaban contra su descenso, empujando y tirando con fuerza implacable, pero la aeronave se mantuvo firme. Finalmente, con un leve chirrido de los neumáticos, el avión aterrizó. El impacto fue firme pero controlado, los frenos activándose mientras reducían la velocidad a un rodaje constante. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina, seguido de aplausos dispersos de los pasajeros. Adriana se recostó, su cuerpo relajándose por primera vez desde que había entrado en la cabina. Miró a Banks, cuyos hombros se hundieron ligeramente mientras exhalaba. Buen trabajo, dijo en voz baja. Banks no respondió de inmediato. Miraba fijamente al frente, sus manos aún sujetando los controles. Cuando finalmente se volvió hacia ella, su expresión era inescrutable. Hablaremos de esto más tarde, dijo, su tono neutral. Adriana asintió, entendiendo el mensaje implícito. Por ahora, habían aterrizado a salvo, y eso era lo único que importaba. Pero sabía que la conversación no había terminado, ni de cerca. Los motores zumbaban suavemente mientras el avión se detenía en la pista alterna. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas, salpicando el vidrio y difuminando las luces de los vehículos de emergencia esperando cerca. Adriana permaneció sentada en la cabina, sus manos descansando ligeramente sobre sus rodillas, su mirada firme. Podía sentir el peso de lo que acababa de suceder asentándose en el pequeño espacio, una mezcla de alivio y tensión que colgaba en el aire como un desafío no expresado. El capitán Banks se sentaba rígido en la silla del piloto, su postura rígida, sus ojos fijos al frente. El copiloto se inquietaba nerviosamente con su auricular, sus dedos ajustando diales que ya no necesitaban atención. Adriana podía ver el agotamiento grabado en sus rostros, el esfuerzo del vuelo evidente en las líneas apretadas alrededor de sus ojos y el brillo de sudor en sus frentes. Se ha concedido el permiso para desembarcar, dijo finalmente el copiloto, rompiendo el silencio. Su voz era tenue, casi disculpándose. Los equipos de tierra están listos. Adriana se levantó lentamente, sus movimientos deliberados, como si señalara que no tenía prisa por irse. Su mirada se posó en el panel de instrumentos, los indicadores parpadeantes eran un recordatorio del caos que acababan de navegar. Se volvió hacia el capitán Banks, su expresión inescrutable. Manejaste bien la aproximación, dijo con calma, su voz sin sarcasmo ni condescendencia. La mandíbula de Banks se tensó. Por un momento, pareció que no respondería, su orgullo todavía erigiéndose como un muro entre ellos. Pero luego exhaló bruscamente, sus hombros se hundieron ligeramente. Gracias, dijo, aunque las palabras salieron a regañadientes. Todavía no podía mirarla a los ojos. Adriana lo estudió por un momento más, luego hizo un pequeño asentimiento. No buscaba su gratitud ni su aprobación, pero entendía la importancia de este momento, reconocer su esfuerzo, incluso si él aún no podía reconocer el de ella. El copiloto se levantó de su asiento, apartándose para dejar pasar a Adriana. Señora, dijo en voz baja, su tono cargado de un matiz de respeto.
Estoy contento de que estuviera aquí. Las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera intervenido. Adriana le ofreció una leve sonrisa, la primera desde que entró en la cabina. Hiciste tu parte, dijo. Eso es lo que importa. Salió a la cabina principal, donde los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. La atmósfera estaba cargada de energía nerviosa, una mezcla de alivio y miedo residual. Adriana podía sentir las miradas sobre ella mientras caminaba por el pasillo, los murmullos creciendo a medida que se difundía el reconocimiento. «Esa es ella», susurró alguien. Ella entró en la cabina. «¿Qué estaba haciendo allí?», preguntó otra voz, teñida de curiosidad e incredulidad. Adriana ignoró las miradas, su atención centrada en llegar a su asiento para recoger su bolso. Se movía con un propósito tranquilo, su comportamiento sereno en marcado contraste con el caos del vuelo. Cuando llegó a su fila, el hombre del otro lado del pasillo, el que se había burlado de ella antes, habló. «Oye», dijo, su voz vacilante. «¿Estabas ayudando a los pilotos?». Adriana lo miró brevemente, su expresión neutral. «Sí». El rostro del hombre se enrojeció ligeramente, su anterior arrogancia reemplazada por una expresión de vergüenza. «No me di cuenta». Comenzó, luego se detuvo, sin saber cómo terminar. Adriana no esperó a que encontrara las palabras. Recogió su bolso y se dio la vuelta, dejándolo lidiar con su propio desconcierto. No tenía ni el tiempo ni la inclinación para entretener su repentino cambio de actitud. Al salir del avión, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, un contraste refrescante con la tensión sofocante dentro. Los vehículos de emergencia alineaban la pista, sus luces parpadeantes proyectando sombras extrañas sobre el asfalto mojado. Un pequeño grupo de funcionarios de la aerolínea esperaba cerca, sus rostros tensos de preocupación. Uno de ellos, una mujer de mediana edad con rasgos marcados y una etiqueta con el nombre Riley, gerente regional, dio un paso adelante. Sus ojos se posaron en Adriana, una mezcla de curiosidad y urgencia en su mirada. «Señorita Carter», preguntó Riley, su tono tanto interrogativo como respetuoso. Adriana asintió. «Esa soy yo». La expresión de Riley se suavizó ligeramente. «Hemos sido informados de que asistió a la tripulación durante el vuelo. En nombre de la aerolínea, quiero agradecerle por intervenir. Necesitaremos un informe, por supuesto, pero, bueno, parece que tuvo un impacto significativo». Los labios de Adriana se curvaron en una leve sonrisa. «Hice lo que había que hacer», dijo simplemente. Riley asintió, su respeto evidente. «Si está dispuesta, nos gustaría que se quedara para una breve reunión con la tripulación. No tomará mucho tiempo». Adriana estuvo de acuerdo con un pequeño asentimiento. No era de las que se esquivaban la responsabilidad y sabía que esta conversación era inevitable. Además, era una oportunidad para aclarar las cosas, no solo por ella, sino por cada momento de duda que había soportado durante el vuelo. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias tranquila dentro de la terminal del aeropuerto. Las paredes estaban desnudas, la iluminación fluorescente arrojaba un resplandor duro sobre la mesa pulida. El capitán Banks y el copiloto ya estaban sentados cuando Adriana entró, sus expresiones cautelosas. Riley estaba de pie en la cabecera de la mesa, una tableta en sus manos, su actitud profesional firmemente en su lugar. «Vamos directo al grano», comenzó Riley, con un tono enérgico pero no antipático. «Capitán Banks, me gustaría escuchar su evaluación de la situación». Banks carraspeó, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. «La turbulencia fue peor de lo esperado», dijo, con la voz cuidadosamente medida. «Nos encontramos con vientos cruzados significativos y tensión en el motor. La señorita Carter ofreció su ayuda en un momento crítico». Adriana levantó una ceja ante la cuidadosa formulación pero no dijo nada, permitiéndole continuar. «Proporcionó información valiosa», admitió Banks a regañadientes, con la mirada fija en la mesa. Su experiencia era evidente.
Riley asintió, con una expresión pensativa. Señorita Carter, ¿tiene algo que añadir? Adriana se inclinó un poco hacia adelante, con la voz calmada pero firme. Solo que intervine porque estaba claro que la situación estaba escalando. Respeto la autoridad del capitán Banks, pero mi prioridad era la seguridad de todos a bordo. He pasado más de 2 décadas volando en condiciones extremas. Reconozco las señales y actué en consecuencia. Riley la estudió por un momento, luego volvió a Banks. Capitán, ¿cree que su participación fue justificada? Hubo una larga pausa, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Banks exhaló con fuerza. Sí, dijo, con un tono renuente pero honesto. Ella tenía razón. La admisión quedó flotando en el aire, un reconocimiento silencioso de la experiencia de Adriana y los prejuicios que casi les costaron caro. Riley asintió, satisfecha, y se volvió hacia Adriana. Gracias, señorita Carter, dijo, con un tono ahora más cálido. Sus acciones fueron ejemplares. Nos aseguraremos de que este incidente se documente adecuadamente. Adriana inclinó la cabeza, manteniendo su compostura mientras la reunión concluía. Se levantó de su asiento, sintiendo como el peso de la noche comenzaba a aliviarse. No necesitaba validación, sus acciones hablaban por sí solas. Pero agradeció la oportunidad de aclarar las cosas. Cuando salió al terminal, la lluvia había cesado, dejando la pista brillando bajo las luces. Adriana se detuvo por un momento, tomando la quietud de la noche. Había enfrentado tormentas antes, tanto en el aire como en la vida. Esta no fue diferente, y como siempre, había salido más fuerte. El capitán Richard Banks estaba de pie cerca de la pared de vidrio del terminal del aeropuerto, con la mirada fija en la pista empapada por la lluvia. El zumbido distante de la actividad del personal de tierra llenaba el aire, un fondo tenue para la tormenta que rugía en su mente. La reunión había terminado casi 1 hora antes, pero su peso aún le pesaba en los hombros. No podía sacudirse la imagen de Adriana Carter sentada frente a él, su calma confianza en marcado contraste con su propia frustración apenas contenida. Por primera vez en años, Banks sentía algo desconocido carcomiéndolo, una mezcla de duda y vergüenza. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para comandar, para controlar cada situación con precisión y autoridad. Pero esta noche, ese control se había escurrido entre sus dedos, dejándolo expuesto de una manera que no había anticipado. Se volvió ligeramente al escuchar unos pasos acercándose. Adriana Carter estaba a unos pocos pasos de distancia, con una postura relajada pero decidida. Su bolsa de viaje colgaba de un hombro, con una expresión inescrutable. Banks dudó, sin saber qué decir, las palabras enredándose en su garganta. Capitán Banks, comenzó Adriana, con voz firme. No quise subestimarlo. Espero que lo entienda. Su franqueza lo tomó por sorpresa. Carraspeó, buscando la respuesta adecuada. No me subestimó, dijo lentamente, la admisión le resultaba amarga. Intervino cuando era necesario. Ella asintió, con la expresión suavizándose ligeramente. Bien, porque esto no se trataba de autoridad, se trataba de la seguridad de todos en ese avión. Banks miró hacia otro lado, con la vista de nuevo en la pista. Lo sé, dijo en voz baja. Pero eso no lo hace más fácil de aceptar. Adriana lo estudió por un momento, con sus ojos agudos captando la tensión en sus hombros, el leve temblor en sus manos. Lo había visto antes, el impacto de la adrenalina, el peso de darse cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. No era debilidad, sabía, sino el lado humano de una profesión a menudo envuelta en orgullo. Hiciste bien en el aterrizaje, dijo ella, con un tono sincero. Bajo las circunstancias, fue una aproximación sólida. Él la miró, sorprendido por el cumplido. ¿Lo dices en serio? No digo cosas que no siento, respondió simplemente. Mantuviste la compostura cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Sus palabras lo tranquilizaron,
aliviando algo de la tensión que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Asintió lentamente, su orgullo cediendo a un respeto a regañadientes por la mujer que había entrado en su dominio y le había mostrado lo que era el verdadero liderazgo. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino cargado de pensamientos no dichos. Finalmente, Banks habló, con la voz más tranquila ahora. ¿Eres militar retirada, de la Fuerza Aérea? Adriana confirmó, volé por más de 20 años. Principalmente cazas, pero también he acumulado muchas horas en aviones de transporte. Banks dejó escapar un silbido bajo. ¿Cazas? Eso es impresionante. Ella esbozó una leve sonrisa. Me enseñó mucho sobre la precisión, sobre mantener la calma bajo presión y sobre trabajar con personas que no siempre están de acuerdo contigo. La última parte no fue con intención, pero Banks sintió su peso de todos modos. Cambió de postura, sus dedos rozando las franjas en la manga de su uniforme. Lo admitiré, dijo, con un tono vacilante, no te di el beneficio de la duda cuando entraste en la cabina. Asumí lo peor. Adriana no reaccionó de inmediato. Dejó que las palabras flotaran en el aire, dándole espacio para continuar. Estaba equivocado, dijo finalmente, la admisión viniendo con un esfuerzo visible. Sabías lo que hacías. Más que eso, tuviste el valor de intervenir cuando importaba. Eso no es algo que todos puedan hacer. Su expresión se suavizó, pero no lo dejó libre del todo. Las suposiciones pueden ser peligrosas, capitán. En el aire, pueden matar a personas. Y aquí abajo, cierran puertas que nunca deberían haberse cerrado. Banks asintió, la verdad de sus palabras cortando más profundo de lo que le gustaría admitir. Tienes razón, dijo en voz baja. Tengo algunas cosas en las que pensar. Adriana inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada firme. Todos lo hacemos. Pero lo importante es aprender de ello. Él soltó una leve risa autocrítica. Te pareces a uno de mis antiguos instructores. Ella sonrió ante eso, una calidez genuina que aliviaba aún más la tensión. Tal vez lo sea, de alguna manera. La conversación cambió después de eso, la incomodidad inicial dando paso a una camaradería tentativa. Banks se encontró preguntándole sobre sus experiencias en la Fuerza Aérea, y Adriana compartió algunas historias. Nada demasiado pesado, solo lo suficiente para darle una idea de la vida que había llevado. Su comportamiento calmado y medido era el mismo que había tenido en la cabina, pero ahora él veía la profundidad detrás de eso, la resiliencia de alguien que había enfrentado desafíos mucho mayores que los suyos. Para cuando se separaron, algo había cambiado entre ellos. No era amistad, no aún, pero era un comienzo. Una base construida sobre el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significa llevar el peso de la responsabilidad. Mientras Adriana se alejaba, Banks permaneció junto a la pared de vidrio, viéndola hasta que desapareció entre la multitud. La lluvia había cesado, y la pista brillaba bajo las luces brillantes del aeropuerto. Se quedó allí por un largo tiempo, sus pensamientos una maraña de arrepentimiento y resolución. Sabía que no podía cambiar los eventos de la noche, pero sí podía cambiar lo que vendría después. Y mientras finalmente se alejaba, con pasos pesados pero decididos, hizo una promesa silenciosa para sí mismo, lo haría mejor, no solo como piloto, sino como líder y como hombre. Adriana Carter entró en la sala de espera del terminal, sus sentidos agudizándose al absorber su entorno. Las frías y estériles luces del aeropuerto iluminaban los desgastados pisos de baldosas, y el suave zumbido de una máquina de espresso resonaba en el fondo. A pesar de la quietud de la hora, había bolsas de vida dispersas por el espacio, viajeros cansados acurrucados sobre tazas de café, un niño abrazando un oso de peluche mientras dormía en los brazos de su padre. Y una empresaria tecleando furiosamente en su portátil. Era una escena que había visto innumerables veces antes, pero esta noche todo se sentía más pesado. Encontró un rincón tranquilo, sus pasos deliberados mientras dejaba su bolso y se acomodaba en la rígida silla de cuero.
Sus dedos descansaban en su regazo, su mente repasando los eventos de la noche en fragmentos lentos y deliberados, la cabina, la turbulencia, el momento en que dio un paso adelante no como pasajera, sino como piloto. Alguien que no podía quedarse de brazos cruzados cuando sabía que su experiencia podía marcar la diferencia. Su calma había sido genuina, pero ahora, en la quietud de la sala de espera, Adriana se permitió sentir el agotamiento que se filtraba en sus huesos. Siempre se había comportado con elegancia, sabiendo que cualquier indicio de vulnerabilidad podría invitar a juicios o dudas. Pero aquí, en este espacio tranquilo, podía bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. Al otro lado de la terminal, el capitán Richard Banks permanecía cerca de la pared de vidrio. Aunque su postura se había suavizado, se había quedado después de su conversación, observando a Adriana mientras desaparecía entre la multitud. No esperaba que sus palabras permanecieran como lo hicieron, repitiéndose en su mente con una claridad implacable. «Hiciste bien en el aterrizaje», ella había dicho, con voz firme pero implacable. Pero las suposiciones pueden cerrar puertas que nunca deberían cerrarse. Banks suspiró, su reflejo en el vidrio parecía burlarse de él. No era solo el vuelo o la turbulencia lo que lo inquietaba, era la realización de que su propio orgullo casi había puesto en peligro la seguridad de todos a bordo. Siempre se había visto a sí mismo como un líder capaz, pero esta noche le había mostrado las grietas en su fundamento. «¿Capitán?». La voz lo sobresaltó ligeramente, sacándolo de sus pensamientos. Se volvió para encontrar a una de las azafatas, una joven llamada Laura, de pie cerca. Su expresión era vacilante, como si no estuviera segura de si debía acercarse. «Sí, Laura», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Ella se acercó, con las manos entrelazadas frente a ella. «Solo quería ver cómo estaba», dijo. «¿Está bien después de todo?». Banks vaciló, sorprendido por la pregunta. No estaba acostumbrado a que su tripulación preguntara por su bienestar. Siempre había sido él quien debía proporcionar tranquilidad, no recibirla. Pero la sinceridad en los ojos de Laura lo hizo detenerse. «Estoy bien», dijo después de un momento, aunque las palabras se sentían inadecuadas. «Ha sido una noche larga, pero lo logramos». Ella asintió, pero su expresión seguía preocupada. «Miss Carter, fue increíble», dijo Laura, con una nota de admiración en su voz. «Nunca he visto a nadie intervenir así. Fue humillante». Banks sintió una punzada de algo, vergüenza, tal vez, o orgullo. «Sí», estuvo de acuerdo en voz baja. «Lo fue». Laura vaciló, luego le dio una leve sonrisa. «Si necesita algo, capitán, hágamelo saber. Estamos todos aquí para usted». Él asintió, su gratitud no expresada pero genuina. Mientras ella se alejaba, se encontró mirando hacia la dirección en la que había ido Adriana. No estaba seguro de por qué, pero sentía la necesidad de verla de nuevo, no para disculparse más, sino para reconocer algo más profundo, algo que no había comprendido completamente antes de esta noche. Adriana se sentó con la espalda recta, sus manos descansando en los reposabrazos de su silla mientras miraba hacia la pista mojada por la lluvia. Su mente vagaba, revisando recuerdos de vuelos pasados, decisiones pasadas y los innumerables momentos que la habían formado en la mujer que era hoy. El sonido de unos pasos acercándose la sacó de su ensimismamiento. Giró ligeramente, sorprendida al ver a Banks de pie a unos metros de distancia. Su postura era vacilante pero decidida. Se veía diferente ahora, menos rígido, más reflexivo. Ella señaló la silla frente a ella, invitándolo a sentarse. Él dudó solo un momento antes de aceptar, bajándose en el asiento. Por unos momentos, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, sino cargado con el peso de todo lo que no se había dicho. «Quería decir algo», comenzó Banks finalmente, su voz más baja de lo que ella había escuchado antes. «Después de todo lo que pasó esta noche, me he dado cuenta de cuánto tengo que aprender». Adriana inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión neutral.
Aprender es un proceso de toda la vida, capitán, dijo. Nadie lo hace bien cada vez. Él asintió, su mirada bajando a sus manos. He pensado siempre que soy un buen líder, admitió. Pero esta noche vi mis propios límites y lo que realmente es el liderazgo. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero permaneció en silencio, dejándolo continuar. No solo tomaste el control cuando entraste en la cabina, dijo. Aportaste claridad, confianza. No dudaste, y gracias a eso, lo logramos. Adriana se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz calmada pero firme. El liderazgo no se trata de tener siempre las respuestas, capitán. Se trata de reconocer cuándo confiar en las personas que te rodean. Eso no es debilidad, es fortaleza. Él la miró a los ojos, buscando en ellos durante un momento antes de asentir. Tienes razón, dijo. Y espero poder aprender de eso. Adriana lo estudió, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Lo harás, dijo simplemente. Si estás dispuesto a escuchar. Banks exhaló, una leve sonrisa tocando sus labios. Creo que esta noche me enseñó que necesito hacerlo. La conversación derivó después de eso, la tensión inicial dando paso a algo más tranquilo, más reflexivo. Hablaron sobre el vuelo, sobre sus experiencias compartidas en el aire, e incluso sobre los desafíos que habían enfrentado en sus respectivas carreras. Por primera vez, Banks vio a Adriana no como una extraña, sino como una compañera, alguien que comprendía el peso de la responsabilidad tan íntimamente como él. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, la lluvia afuera había cesado, dejando la pista brillante bajo las luces de la terminal. Banks extendió una mano, su agarre firme pero respetuoso. Gracias, Miss Carter, dijo, su voz firme. No solo por esta noche, sino por la lección. Adriana estrechó su mano, su expresión suavizándose. Tómalo en serio, capitán, dijo. Y recuerda, cada vuelo es una oportunidad para mejorar. Él asintió, sus palabras asentándose sobre él como una promesa silenciosa. Mientras ella se alejaba, su silueta desapareciendo en el resplandor de la terminal, Banks sintió que algo cambiaba dentro de él. Esta noche había sido un ajuste de cuentas, no solo con la tormenta afuera, sino con la que tenía dentro de sí mismo. Y juró que el hombre que había estado en esa cabina, vacilante e inseguro, no sería el mismo que entraría en la próxima. El vuelo pudo haber aterrizado de manera segura, pero las lecciones aprendidas esa noche continuaron resonando. La fortaleza y calma bajo presión de Adriana Carter recordaron a todos que el verdadero liderazgo se trata de confianza, coraje y dar un paso adelante cuando más importa. Historias como la suya nos inspiran a ver el poder de la resiliencia y el impacto que una persona puede tener. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más relatos poderosos e inolvidables. No olvides hacer clic en el icono de la campana para mantenerte actualizado. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.